bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Un Café Con. Un Café Con es una iniciativa que organizamos con la UIC conjuntamente en esta aula de atención domiciliaria integrada, ¿no? Y esta iniciativa tiene por objetivo poner el foco, compartir conocimiento alrededor de aspectos muy relevantes que se lideran, que se trabajan desde el trabajo social. Hoy tenemos el enorme placer, en este cuarto episodio, de dar la bienvenida a Miguel Ángel Alfaro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Miguel Ángel Alfaro es trabajador social sanitario en el Centro de Salud Colmenar Viejo Sur y Tres Cantos de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de aquí, de la Comunidad de Madrid. Es responsable y coautor del proyecto de educación para la salud, riesgos en Internet, adicción y ciberacoso y nuevos retos en salud. Es colaborador, además, en el proyecto Soledad y Final de Vida del programa Humanización de los Camilos en Tres Cantos. Y además es tutor y colaborador de prácticas en alumnado de grado en trabajo social en la Universidad de Comillas. Es decir, como decíamos antes, no te aburres. No me aburro. No te aburres. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy relevante. Vamos a estar hablando de la soledad no deseada y además yo creo desde bastantes ángulos muy interesantes. Y quizá la primera pregunta se presta, ¿no? ¿Qué es la soledad no deseada? Bueno, yo parto primero de una definición. Es una enfermedad social. Bien. ¿Por qué? Porque al final la situación de soledad no deseada afecta a nuestra salud de una forma u otra, ¿no? Bueno, estamos viendo... Es una situación sobrevenida. Casi nadie elige estar solo. Casi nadie elige estar solo. En el ámbito social en el que nos movemos de individualismo, pero lo que nosotros vemos en consulta realmente es que es una situación sobrevenida, acompañada de múltiples factores, que lo iremos viendo a lo largo de la entrevista, pero insisto, lo definiría como una enfermedad social. Y esta enfermedad social, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar todos en un colectivo específico, también muchas veces por lo que hemos vivido en nuestras vidas. Cuéntanos un poco, ¿no? Actualmente, con tus experiencias del trabajo social, ¿en qué colectivos ves, o en qué grupos de edad, o en qué ves que tiene más impacto, ¿no? Bueno, tomando como referencia, como siempre, los mayores, ¿no? Personas mayores, siempre identificamos la soledad no deseada con alguien mayor que se ha quedado viudo, se ha quedado solo, está sufriendo alguna patología de tipo crónico, siempre vemos esa figura, ¿no? Y realmente existe. Pero hay bastante preocupación en nuestro ámbito sanitario en la población joven y adolescente. Esta sensación de soledad no deseada la venimos detectando ya desde hace años y está muy oculta, está muy poco focalizada también a nivel institucional, pero al final se ve en el día a día de la consulta, el aumento de necesidad de apoyo en salud mental, lo habréis oído todos, están desbordadas las consultas de salud mental de adolescentes y muchas de las veces pues la raíz es esta soledad. Y un poco entendiendo un poco más, ¿no? Hablábamos de adolescencia, hablábamos de un aumento. ¿A qué se debe este aumento? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Pero primero hay una ruptura clara del vínculo. Uh-huh. Se ha roto el vínculo, ¿no? El vínculo que teníamos de amistad, de relación incluso a veces intrafamiliar. Esa ruptura del vínculo es muy, muy, muy visible por nosotros en consulta. La gestión de las frustraciones, la gestión de las emociones, nadie nos enseña, nadie nos habla de ello, es algo ahí como triunfa demasiado la cultura de la felicidad, ¿no? Por encima de todo, y esa gestión de las emociones y del sufrimiento, sobre todo en la población adolescente, pues hace mucho daño y genera mucha soledad. Parece un poco que vivimos en un mundo donde todo nos tiene que ir bien, donde el éxito es igual a estar feliz y enseñarlo, ¿no? Pero entiendo que lo que estoy oyendo es que luego hay muchas personas que nos sentimos quizá fuera a veces de este espectáculo que pasa en algún momento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha afectado el Internet, cómo ha afectado las redes, ¿no? En este factor? Bueno, las redes sociales, yo no quiero criminalizar ni para nada, las redes sociales son fantásticas, yo utilizo muy asiduamente. Y, en pandemia lo hemos visto, gracias también a redes sociales, pues hemos estado más comunicados, si no el aislamiento hubiese sido muchísimo más duro. Pero sí que a veces se utilizan como refugio, y ahí es donde empieza el problema, ¿no? O sea, cuando todo lo demás no me va del todo bien, a nivel familiar, a nivel grupo de amigos, a nivel entorno escolar, pues me voy a la red
social y me refugio. Ahí es donde empieza el problema, ¿no? Porque lo que vamos a encontrar ahí como refugio tampoco es nada muy consistente, ¿no? Y entonces esta dualidad al final provoca daños en la salud emocional muy importantes. Y entiendo que es un poco silencioso este proceso, porque si hablamos de refugio, entiendo que quieres estar ahí solo o sola. Claro. ¿Cuán conscientes somos como sociedad, dirías, ¿no? A ver, yo creo que sí que somos conscientes. Lo que pasa que somos conscientes. Yo quiero ser optimista, ¿no? En los años que llevo trabajando veo una evolución positiva, ¿no? En darle a las redes un valor real por encima, y además los chicos y las chicas te lo cuentan, ¿no? Y dicen, bueno, si al final casi todo lo que cuentan en internet es mentira, ¿no? O sea, sí que somos conscientes de lo que estamos manejando. Pero quiero poner el foco, insisto, en la población más vulnerable, que es 12, 13, 14 años, estamos desarrollando casi nuestras necesidades psicológicas básicas, ¿no? La identidad personal, la aceptación en el grupo, la comunicación con los iguales, pues esas son necesidades psicológicas básicas que desarrollamos a esa edad. Y si las canalizamos únicamente a través de lo que nos dan las redes sociales, pues podemos tener un problema. Antes hablábamos del estudio. Cuéntanos un poco más conclusiones principales o qué hemos aprendido en este estudio, ¿no? Bueno, a ver, el estudio... Proyecto, digamos, ¿no? Lo que estamos aprendiendo, porque es un entorno constante de aprendimiento, al ser tan cambiante. O sea, yo no creo que nadie se puede calificar como experto en este tema de redes sociales y de mundo digital, porque es tan cambiante que estamos aprendiendo constantemente. Pero yo personalmente lo que traslado, ¿no? En el trabajo que tenemos de campo con los adolescentes, hemos aprendido a saber lo mal que nos relacionamos en redes sociales. Okay. Y eso sí que lo hemos aprendido. O sea, hasta ahora, y creo que todavía, nos queda mucho trabajo de desnormalizar el maltrato. O sea, cómo nos maltratamos en redes sociales, cómo normalizamos cosas que en un día a día, en cara a cara, no lo haríamos. Pero a través de Internet, como perdemos ese foco de ver al interlocutor, pues lo hacemos. Y de hecho, muchos chicos y chicas en consulta que verbalizan esta soledad y no tengo a nadie con quien hablar en confianza, ¿no? He perdido ese arraigo de amistad, de deciros, tengo una amiga, tengo un amigo en el que confío. Bueno, pues ellos, yo creo que eso es lo que más nos tiene que preocupar, que no se normalice este maltrato, que no se normalice esta frivolidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y este hedonismo. Eso es lo que yo traslado. Me interesa mucho, trabajador social sanitario, centro de salud, y hay un día en que decides, oye, quiero hacer este proyecto, quiero investigar más, quiero aprender más. ¿Por qué decides ese día, oye, o si hay un día, ¿no? O en esa fase de tu vida, oye, me meto en esto, creo que es relevante? Bueno, primero tienes que estar enamorado de lo que haces, ¿no? Te tiene que gustar y insisto, el proyecto surge, es un proyecto de educación para la salud, como muchos que hay aquí en la Comunidad de Madrid y en todos los sitios, surge de la necesidad. O sea, nosotros detectamos, digo nosotros porque somos un grupo de profesionales, médicos de familia, pediatra, enfermería, detectamos que algo está pasando. Entonces nos ponemos en contacto con los orientadores de los centros educativos de la zona, que son también otro gran termómetro, ¿no? De pulsar qué está pasando, y efectivamente nos reciben con los brazos abiertos diciendo, ostras, esto algo está pasando. Vale. Entonces a partir de ahí decidimos que tenemos que salir de la consulta en busca de los adolescentes para intentar prevenir situaciones, porque yo siempre digo lo mismo, no hay mejor tratamiento que la prevención, o sea, para cualquier ámbito, y en este más todavía. Me gusta lo que entiendo, hablas de prevención, antes comentábamos que buscamos refugio. Entiendo entonces que es un proceso largo, es decir, no te llegan a ti el primer día en que se sienten así. Cuéntanos un poco cómo detectáis, cuál es el proceso. Pues la mayoría de las veces el primer síntoma o las primeras señales, ¿no? Yo hablo siempre de síntomas de formación profesional, ¿no? En el ámbito de la salud. Los primeros síntomas son muy difusos. Una madre o un padre que viene a consulta y nos dice que su hija o su hijo lleva una semana sin conectarse en el móvil, ¿no? Ya, bueno, pues a los propios padres les llama la atención, ¿no?
O un orientador del centro educativo nos cuenta que una chica nos deriva a la familia porque de repente ha pegado un bajón en rendimiento académico, o se llevaba fenomenal y ahora la ven un poco aislada. O sea, son síntomas muy difusos que hasta que nos sentamos delante del paciente y delante de la familia empezamos a trabajar, no sabemos muy bien cómo expresar. Y como comentaba antes, of course, antes de la entrevista, no saben ellos tampoco dónde acudir. No somos referentes, ni como padres, ni como profesionales, y eso es una gran autocrítica hacia nosotros. Los chicos y las chicas no saben dónde acudir cuando tienen un problema. Aquí estamos dando un poco en un reto muy grande, ¿no? Porque si no sabes, primero tienes que saber que tienes un reto y después saber cómo solucionar ese reto, ¿no? Y hablamos de buscar la referencia. Bueno, me comentabas, ¿no? Este aspecto tan relevante de ser referentes, ¿no? Y yo comentaba también, pensaba, ¿no? Ostras, que hablábamos de refugio. Los refugios los buscamos en solitario muchas veces, con lo cual, si no tengo detectado el problema y no sé dónde ir a resolverlo, es complicado, ¿no? ¿Cómo convertimos en referentes? En primer lugar, hay que formarse como profesionales ante cualquier nueva realidad social que nos inunda. Históricamente, los que llevamos ya tiempo, bueno, pues igual que pasó con el tema de la violencia de género, había que formarse, pues ahora hay que formarse de nuevo. Pero formarse y no quedarse, formarse no es quedarse con la información, sino pasar de la información a la acción. Entonces, ese es el primer paso. A nivel institucional, bueno, pues campañas que se están realizando, cada vez más concienciación, pero insisto, yo soy muy de lo de abajo arriba, ¿no? Formémonos, pasemos a la acción y adelante. Muy interesante. Antes comentábamos el proyecto más en detalle, ¿no? de soledad no deseada en el ámbito adolescente. Hablemos un poco ámbito mayor, cambiemos de ámbito. Me gustaría entender cuál es la realidad, ¿no? Desde tu punto de vista, cuál es el contexto actual, retos, oportunidades. Se ha hablado durante muchos años, ¿dónde estamos mejor, estamos peor? Bueno, yo creo que estamos peor, ¿eh? Vale. Partiendo de esa Bueno, antes éramos optimistas, ahora estamos... Creo que en ese ámbito peor. estamos un poco peor, porque, vale. A ver, insisto, los programas a nivel de arriba a abajo, luego la práctica no nos sirven de mucho, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver a nuestro trabajo de lo local, de lo comunitario, de establecer muchas redes de conexión comunitarias donde hay mucha gente trabajando, pero estamos como muy dispersos, cada uno tocamos un ámbito. Entonces hay proyectos como el que yo participo ahí en Tres Cantos, que lo iniciaron estos compañeros de Los Camilos, que es un proyecto de soledad y final de vida, que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo por parte de todos los que estábamos ahí en ese tema, pues hemos conseguido aglutinar a una serie de instituciones, asociaciones, ONGs que estábamos trabajando en el mismo ámbito, pero no nos conocíamos, incluso nos inundábamos. Y yo creo que tenemos que volver a eso, ¿no? A lo local y de ahí hacia arriba. De ahí construir, ¿no? Sí. Construir. Hablábamos antes, fuera de la entrevista, pero me gustaría comentarlo, en tu día a día, ¿no? Obviamente estás en un centro de salud, trabajador social sanitario, debes recibir muchos casos distintos. Sí. ¿Cuántos dirías que son alrededor de la soledad no deseada, en el colectivo que sea? Bueno, centrándonos en mayores, pues el 60%. El 60% de los casos que yo trabajo y que recibo de demanda en consulta, pues son personas que o están solas y sus cuidados son frágiles, o están solas sufriendo una enfermedad crónica y no tienen muy bien tampoco una red de apoyo. Es el 60%. Incluso un poco más, diría, pero ocupa bastante espacio. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué acciones, un poco, ¿no? Entrando en la acción? Antes hablabas del mundo local, de coger los hechos, aprender y luego accionar. ¿Qué acciones estáis llevando a cabo desde atención primaria para responder a esta situación, ¿no? Bueno, pues yo, en primer lugar, coordinación con todo el entorno comunitario, saber un poco qué recursos podemos ofrecer al paciente, que es nuestro paciente al final, e introducir todos esos recursos externos en nuestra cartera, ¿no? A nivel interno, pues se está trabajando en un programa que va creciendo de soledad no deseada, donde ya se está protocolizando la detección precoz, la derivación a trabajo social por parte de otros profesionales,
visita a domicilio, que tiene que ser nuestro eje de intervención para ver su entorno. Y bueno, en eso estamos trabajando y avanzando. Me ha gustado mucho antes que has dicho una frase de no tenemos que esperar que la soledad no deseada venga a la consulta, sino que tenemos que salir a buscarla. Exacto. Y ahora hablabas de atención al domicilio, de ver el contexto, el entorno donde vive la persona. Cuéntame un poco más de en qué se traduce esto, ¿no? Se traduce en que, se traduce en que muchas veces, o sea, el trabajador social, yo soy un absoluto convencido que tiene que estar fuera, ¿no? Tiene que estar en la calle, por llamarlo de alguna forma, porque es donde está la realidad. Y en el domicilio del paciente, que muchas veces ha normalizado esa situación de soledad, y nosotros cuando llegamos a ese domicilio y hacemos esa atención en compañía de profesionales de enfermería o medicina de familia, el primer trabajo es desnormalizar esa situación de soledad. Claro. Porque claro, alguien que se ha acostumbrado a vivir así, pues no lo ve ni como patológico, ni muchas veces como problemático, pues es lo normal. Su día a día, ¿no? Es lo normal. Pues primero desnormalizar esa parte, porque realmente les afecta gravemente a su salud, ¿no? Esa situación. ¿Algún consejo, no? Obviamente uno tiene que ver, hemos hablado mucho de vuestra intervención, entendemos que alrededor de la persona adolescente en este caso están muchas situaciones los padres. ¿Qué aspectos normalmente acostumbráis a trabajar para un poco resolver o detectar estas situaciones? Bueno, pues yo primero, pero parece que soy un autocrítico convencido, pero primero, a ver, quien siente esa soledad es porque creo que la sociedad le ha defraudado y ha perdido toda la confianza en la sociedad. Y desmontar eso no es fácil. Hay que primero recuperar la confianza, como yo digo, abrazar, primero darles un abrazo a los adolescentes o a las personas mayores, darles un abrazo, y lo que trabajamos es en reconstruir vínculos, reconstruir canales de actividades que puedan romper esa soledad, ¿no? En el caso de los mayores, pues afortunadamente hay muchos recursos, ¿no? De actividades para mayores, pero los adolescentes, bueno, existe la Casa de la Juventud, pero muchos no la conocen, ¿no? Entonces tenemos que introducir actividades y trabajar mucho más en romper esa situación de soledad, y con la familia introducir pautas de convivencia, compartir espacios, recuperar el compartir espacios, que lo hemos perdido. No compartimos ni la cena, no compartimos ni ver una serie juntos. En eso trabajamos mucho con la familia. Muy bien, muy bien. Mirada a futuro. Vale. Mirada a futuro. Llegando un poco más a esta última parte de la entrevista, ¿qué reflexión te gustaría compartir con otros trabajadores, trabajadoras sociales que vean esta entrevista, ¿no? De cualquier ámbito, ¿eh? Realmente el trabajo social es muy amplio, pero un poco reflexión, ¿no? Que te gustaría compartir. Bueno, pues partiendo del inicio, que estamos ante una enfermedad social que lleva nuestro apellido profesional, trabajemos. Es un reto apasionante y como tal, nuestro apellido, nuestra profesión va a ser cada vez más protagonista en este entorno. Por lo tanto, debemos, insisto, formarnos, informarnos, actuar y convencernos de que no vamos a cambiar la vida de nadie, ¿no? Porque ni tampoco vamos a ser ejes de cambio absoluto, pero sí que nos tenemos que convencer que nuestra labor es más importante de lo que creemos a veces. Esa reflexión alrededor de lo que creemos y de la autopercepción es muy interesante, ha salido en otras entrevistas. Ya para acabar, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo nos lo creemos? Pues juntándonos, abrazándonos, participando en actividades comunes que hacemos muchas veces los trabajadores sociales, estableciendo interconexiones, utilizando las redes sociales, que ya no las vamos a eliminar, pero tenemos que ser cada vez más visibles en redes, porque son los canales además que cada vez van a tomar más fuerza. Pues por ellos y por vosotros, pues sois esenciales. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.